todos, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas noches, según la hora a la que nos vean, nos escuchen o nos sintonicen. Estamos aquí en Ciencia Ficción y ahora estamos con una invitada muy especial, la doctora Diana Gutiérrez Ruiz. Voy a hacer aquí la semblanza. Normalmente no doy la semblanza de nuestros invitados, pero esta es una situación muy especial porque queremos recordar lo que nos dice Marcela Lagarde, que es importante reconocer las actividades de las mujeres. Entonces no quiero no pasar eso. Entonces, dice, es una investigadora mexicana dedicada al estudio de señales biométricas desde la perspectiva del procesamiento estadístico, que eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Lo estoy leyendo tal cual está en la página, ¿sí? Dice, soy una mujer transgénero que reconoce la importancia de que personas como yo sean visibles. Por ello, dedico parte de mi tiempo al activismo militante de manera individual y con el propósito de crear mejores condiciones de vida para toda la comunidad gay, lesbiana, bisexual, transgénero e intersexuada. Y bueno, esto lo tenemos aquí muy visible. Otras curiosidades son mi afición por los tatuajes, el rock alternativo, el vino y las cervezas artesanales, así como el fútbol, Puma de corazón, por dos. El básquetbol colegial de Estados Unidos y el automovilismo de la F1. Me encanta viajar y tanto por mi actividad profesional como por placer he conocido muchos rincones del mundo. Soy muy activa en redes sociales y de vez en cuando comparto experiencias y puntos de vista a través de mi blog. Pues ella es, en sus propias palabras que yo leí, Dania Gutiérrez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mira, como te comentaba en el correo, el podcast va de ver cuáles son las intersecciones entre el arte y la ciencia o cómo nos podemos beneficiar los que nos dedicamos al arte de la información que nos da la ciencia. Por lo que me gustaría primero que nos explicaras de qué va tu trabajo en la investigación. Bueno, lo mío se trata de entender el funcionamiento del cerebro a partir de señales que podemos medir desde fuera a través de dispositivos electrónicos. El más común es el sistema de electroencefalografía, que también se usa clínicamente en hospitales y que consiste pues, en un montón de electrodos que se colocan sobre el cuero cabelludo y con los cuales podemos obtener cierta actividad eléctrica que está relacionada con la actividad del cerebro. Entonces yo como investigadora utilizo ese tipo de tecnologías para obtener señales del cerebro y después aplico mucha metodología de matemática dura para entender esas señales, desmenuzarlas y tratar de relacionarlas con distintos estados pues, cognitivos. Ok. Entonces, bueno, no sé específicamente qué mediciones o hagas, pero yo pienso, lo preguntaba ya, que si es posible, por ejemplo, tomar parte de estas señales para entender qué pasa en el cerebro de alguien que está espectando una obra, ya sea pintura, música, una obra de teatro, etc. Absolutamente es posible. La señal por sí misma no nos va a decir mucho respecto a la actividad que está realizando el sujeto. Entonces tenemos que entrar en un análisis mucho más elaborado. Por ejemplo, yo lo que trabajo recientemente es un área que se denomina conectividad funcional. Y entonces ahí lo que intentamos de averiguar es cómo es que se relacionan señales de distintas regiones del cerebro. Entonces, cómo es que las señales que se generan en la parte frontal del cerebro se comunican con las que están en los parietales o en la parte de atrás, en la occipital. Y entonces,
construir esas relaciones nos va hablando mucho de cómo el cerebro genera emociones, visiones, sentimientos. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos relacionar lo que medimos con una actividad estética como la que tú describes. Ok. Y entonces, si al espectador le pasa esto a una persona que se dedica al arte, podemos pensar que su cerebro funciona diferente, y digo no diferente en el sentido pues de separar, ¿no? Porque finalmente los cerebros de todos funcionan de forma similar, pero más bien a esta cuestión de las relaciones de conectividad. Mira, o sea, hay coincidencias y hay diferencias. Obviamente Okay. todos tenemos funciones básicas que podemos identificar en los cerebros de todos los seres humanos. Sin embargo, lo que va moldeando nuestra forma de ser es precisamente la manera en que se van construyendo las conexiones en nuestro cerebro. Entonces, personas que están entrenadas en el área de arte, pues definitivamente van a tener conexiones muy dedicadas para la exploración o la manifestación de sentimientos, ¿no? Cosa que a lo mejor una persona que es un simple espectador puede replicar, pero no al mismo nivel, porque no cuenta con esas conexiones entrenadas. Ok. Y bueno, aquí también va esa misma pregunta, pero ahora del lado como de los que se dedican a esto, ¿no? A tomar datos, a la ciencia dura, a lo experimental. Porque hay algo que también, o sea, no tenemos como el estudio en específico, pero ya lo platicábamos con otro invitado, que lo que he visto es que mucha gente que se dedica de lleno a la ciencia tiene una afición por las artes muy particular, muy particular. Por ejemplo, que se dedican a la música o que se dedican a la pintura, al dibujo, al cómic, etcétera, ¿no? Del arte hacia el otro lado es un poco más difícil, no significa que no ocurra, ¿no? O sea, que un artista tenga cierta afición por la ciencia es un poco más complejo, pero digo, no significa que no exista. Sin embargo, en la ciencia sí lo he visto. O sea, que la gente que se dedica a la ciencia sí tiene como una afición. Yo lo especulaba por ahí en una cuestión de que a lo mejor es la cosa de la creatividad, porque para ser científico necesitas ser creativo, finalmente. Sí, definitivamente coincido con eso. Eh, pero yo no sería tan categórica en eso. Yo creería que todos tenemos capacidades de desarrollarlas, pero obviamente hay una componente de un entorno social, cultural, biológico que va moldeando nuestras habilidades. O sea, si yo quisiera, yo soy una persona muy mala para las artes en general. Eh, y siempre he tenido problemas, principalmente con la música, por ejemplo, con tocar un instrumento. Eh, no es algo que se me dé, tampoco es algo que me llame la atención. Sin embargo, estoy segura que si le dedico de manera continua varios años, pues voy a lograr aprender a tocar el piano, por ejemplo. O sea, no me queda duda de que la habilidad la puedo desarrollar. Me va a tomar mucho tiempo, sí, porque a lo mejor no tengo el contexto social, personal que me motive para hacerlo. Yo creo que las personas que se dedican al arte han logrado desarrollar esas habilidades en función pues, de todo un contexto. Ya. Y esas mismas personas, a lo mejor por el mismo contexto, no están tan atraídas a las ciencias duras. Pero no quiere decir que no sean capaces de desarrollar alguna habilidad. Sí, sí, o sea, es más como un gusto, ¿no? Más que la no capacidad. Sí, sí, sí. O sea, anatómicamente y por cuestión de función cerebral no tenemos ninguna limitación para ello. Incluso estaba leyendo hace algunos meses
no soy como, no profundicé mucho en el tema, pero a grosso modo leía sobre la plasticidad, ¿no? Esta capacidad que tiene el cerebro de aprender, si otra parte por X o Y razón ya no tiene la capacidad de hacer eso, se traslada a otro punto del cerebro. Es correcto. Sí, esa es pues una de las principales características que nos permiten irnos adaptando a nuestros entornos e inclusive readaptarnos en caso de alguna disfunción, como suele suceder en personas que tienen pues accidentes cerebrovasculares. Cuando pues de plano alguna parte del cerebro deja de funcionar, tienen que reentrenarse, tienen que ir a terapias para rehabilitarse y entonces otra parte del cerebro asume la función que se perdió. Toma tiempo, sí, porque la plasticidad precisamente es un proceso de neuronas generando nuevas conexiones y hay que estarlas entrenando y entrenando y entrenando. Okay. Lo mismo sucede con nuestras memorias. O sea, nuestro cerebro no tiene una capacidad infinita de almacenamiento. Entonces, por eso hay memorias que de repente las tenemos, pero si no son importantes, se pierde esa conexión y entonces el cerebro pues, utiliza esa capacidad para hacer otras conexiones y entonces guardar nuevas memorias. ¡Wow! Eso es... ¡Qué fuerte! Bueno, a ver, esto no lo comentamos en nuestra plática previa, pero ya que estamos hablando en esto, nosotros, bueno, yo me dedico específicamente a lo que es el teatro. Entonces, ayer precisamente estábamos haciendo un ejercicio en un laboratorio y me dice el director, te voy a mandar un texto, estúdialo y así, ¿no? Y entonces yo le digo, ay, qué bueno que me lo mandas, porque yo tengo un cerebro de papa, así le dije, ¿no? Pero hice una pausa larga entre cerebro y papa y me dice, yo pensé que me ibas a decir que tenías memoria fotográfica. Le digo, no. Le digo, yo no me puedo aprender los textos así de la noche a la mañana o de, no sé, en unas horas, ¿no? Sé de compañeros que tienen esta capacidad preciosa, ¿no? Pero yo no. Y luego que me pasa también es que cuando estoy tratando de aprender un texto, pues empieza la primera frase, ¿no? No sé, la que te guste. La mañana de aquella noche, es una tontería porque eso no se puede. La mañana de aquella noche. Pero así empieza el texto. Y cuando estoy tratando de aprenderlo, resulta que lo que se me viene a la mente son las primeras frases de otros textos que dije hace muchísimos años, pero no la que estoy trabajando en el momento. ¿Por qué será algo así? Pues es difícil evaluarlo, pero nuestro cerebro pues tiene distintas maneras precisamente de reagrupar todas las memorias y pues cada quien lo hace de distinta manera. Por eso hablamos de personas que tienen memorias fotográficas, efectivamente, porque sus redes están altamente especializadas para ordenarse rápidamente y mantenerse pues por largos periodos, ¿no? En un caso como el que planteas, pues a lo mejor lo único que está sucediendo es que la generación de las memorias requiere en tu caso demasiada repetición para que se vuelva para que la memoria se consolide. Pero ya una vez que está consolidada, se queda ahí guardada. Entonces yo creo que más bien es la manera en que cada quien genera sus memorias. ¿Y eso lo podría entrenar? Sí, absolutamente. Es posible, sí. Ok. Y bueno, de ahí vamos a otra pregunta. Estas bioseñales que tú tomas como datos y luego las descodificas con matemática pura y dura,
suponiendo que yo hablara de esto de la situación del espectador o del cerebro del creador artístico, ¿en qué me serviría a mí como artista? ¿O cómo lo podría utilizar yo esa información? Mira, no, o sea, nosotros utilizamos todo esto como para conocer más acerca del funcionamiento del cerebro, porque efectivamente la información es muy poca, ¿no? Y sabemos apenas unas cuantas cosas de su funcionamiento. Entonces, el poder entender este funcionamiento poco a poco nos va a abrir caminos para precisamente mejorar los procesos. Y ahí es un área que ha estado muy en boga, que es el área de biorretroalimentación, que es un proceso a través del cual nosotros conscientemente controlamos algún proceso de nuestro cuerpo. Entonces, eso está comprobado que funciona, ¿no? Porque un ejemplo muy simple, cuando estamos nerviosos o estamos asustados, lo primero que nos dicen, respira lento. Entonces, sí, ese es un proceso de biorretroalimentación porque estamos regulando un proceso biológico, que en este caso es la respiración, y ese a su vez va a ir regulando otros procesos fisiológicos que a la larga nos va a llevar a tranquilizarnos. Entonces, de la misma manera, puede hacerse algo para el cerebro. Es decir, nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando en entender cuál era el proceso a través del cual aprendíamos pues, alguna habilidad, por ejemplo, teclear en la computadora utilizando todos los dedos, ¿no? No sé si tú puedas teclear con todos los dedos, o sea, también de las que teclean de uno en uno. Yo uso 4. Bueno, pero pues para teclear con todas se necesita generar esa habilidad, aprenderla, ¿no? Y entonces estudiamos cómo iban cambiando las señales cerebrales y hacia donde vamos es a tratar de entender ese proceso y tratar de mejorarlo, tratar de hacer que ese cambio en las señales cerebrales sea mucho más rápido para que el aprender la habilidad igualmente sea menos, que consuma menos tiempo. Ok. Qué padre. Yo cuando aprendí, o sea, normalmente uso 2. Sí los sé usar todos, porque aprendí de niña. Pero aprendí con un juego de Mario. O sea, para que el Mario se moviera tenías que apretar la tecla con el... Ahí te iba apareciendo en la pantalla, ¿no? Este dedo es... La letra, ya avanzaba el Mario. Pero conforme fui creciendo, pues dejé de usarlos y ya nada más me quedo con los que tengo, con los 4. Ese es un excelente ejemplo de un proceso de biorretroalimentación, donde la retroalimentación es visual. Tú estás viendo al Mario que hace algo en función de tu habilidad. Entonces, conforme vas mejorando tu habilidad, vas obteniendo una respuesta visual. Sí, entonces, porque además el Mario se mueve más rápido. Exacto. Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Y está comprobado que funciona. El problema es de que a la fecha no se conocen bien los mecanismos de ese funcionamiento. ¿Qué es exactamente lo que sucede en el cerebro cuando generamos esa biorretroalimentación? Estoy en shock. Es mucha información para mí. Pero me da mucho gusto. Me gustaría también no cortar aquí, pero sí empezar a entrar en el otro tema, que es la cuestión del activismo, ¿no? Sí. Te lo pregunto porque justo ahorita cuando estábamos instalando todo, salió el tema. Yo lo platicaba con un amigo, me dice, oye, ¿quién es el invitado? Y ya le dije, no, mira, es Dania Gutiérrez y el otro. Y le dije, no, así, le dije, es una mujer transgénero. Y entonces me dijo, ¿eso qué significa? Y pues como yo no sé contestar eso,
Mejor contéstalo, por favor. Sí, mira, las personas creamos una identidad o nos percibimos de una manera y es la manera en que nos presentamos a la sociedad y eso es lo que llamamos nuestra identidad de género. Y la gran mayoría de las personas se identifican como hombres y mujeres, aunque en estas fechas también ya tenemos personas que se identifican como personas no binarias, es decir, que están en el espectro, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino. Ok. Todas estas identidades no tienen que estar necesariamente casadas con el sexo biológico de nuestro nacimiento. Entonces, en mi caso, cuando yo nací me asignaron el sexo masculino, pero conforme fui creciendo yo me di cuenta que definitivamente mi identidad era la de una mujer. Entonces, tuve que pasar por un proceso de, vamos a llamarlo, realineamiento de mi identidad ante la sociedad hasta que finalmente pude vivir la vida como yo la sentía, como una mujer. Entonces, ese proceso es lo que nos hace mujeres transgénero. Lo opuesto sería una mujer cisgénero, es decir, una mujer que al nacimiento le asignaron pues el sexo femenino y su identidad al paso de los años pues resultó que era de una mujer. Entonces, eso sería una mujer cisgénero. Ok, que esto no tiene nada que ver con las preferencias sexuales, ¿verdad? O sea, eso es correcto. otro tema. Es totalmente independiente. Una cosa es cómo nos identificamos nosotros y otra cómo nos relacionamos erótica y afectivamente con otras personas. Ok. También, como te decía, yo te vi en la entrevista de científicas mexicanas y hay otra cosa que me llamó la atención, es la cosa del ser asexual y el ser hipersexual. Y que hay todo un espectro entre estos dos en el que también nos podemos identificar por un lado, por el otro o más centrados, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues mira, lo que significa es de que tanto en lo que respecta a las identidades de género como a las orientaciones erótico-afectivas, no existen, o sea, no es una cuestión binaria, sino que hay todo un espectro de posibilidades, ¿no? Como decía, en la parte del género, pues hay quienes se definen como hombres, hay quienes se definen como mujeres, hay quienes como se definen en no binarias o de género fluido. Entonces, hay muchas opciones. De la misma manera con con las preferencias eróticas afectivas. Hay quienes se definen totalmente heterosexuales, homosexuales o en el inter pues hay una infinidad también de posibilidades. Polisexuales, asexuales, etcétera. Entonces, yo creería que ahí el mensaje es precisamente entender que nuestra naturaleza es diversa, no es exclusivamente como en las computadoras binarias de 1 y 0, no. O sea, no nada más hay de dos sopas, sino hay de muchas y todas son igualmente de válidas. Me gusta mucho esto que comentas de la cuestión de la naturaleza, ¿no? Porque también pareciera que es un argumento en contra que utiliza mucha gente, pues, que no está a favor de que la comunidad tenga sus derechos por una cuestión de naturaleza. Y dices, espérate, o sea, es que la naturaleza... Yo lo leía en una cita de J.M. Molet, que no hablaba de eso, pero me pareció la cita muy pertinente, que decía, la naturaleza tiende a no romper sus propias leyes. Entonces... pues la naturaleza misma nos da muchos ejemplos de que esto es supernatural. Sí, efectivamente, o sea, la cuestión
de diversidad se puede ver en múltiples y muy variados aspectos de la naturaleza. Y el hecho de que nuestras sociedades se casen solamente con aspectos binarios no tiene que ver con un aspecto de naturaleza, tiene que ver más bien con aspectos de prejuicios y sobre todo de prejuicios generados principalmente por las iglesias, por las religiones. Sí. Esta, perdona si es un poco directa. ¿Tú has sentido en algún momento discriminación por cualquier cosa? Ah, sí, absolutamente. En muchas ocasiones y en muchos sentidos. Ok, o sea, como Eh, mujer o como lo sí, decían en científicas, no, por los tatuajes o exacto. por todo, ¿no? Sí, sí. Digo, es, es lamentable, ¿no? Que en nuestra sociedad existan prejuicios tan arraigados y que nos afecten de distintas maneras. Y en particular a la comunidad transgénero somos de las más violentadas. Sí, incluso hace unos meses estaba el debate, ¿no? De la cuestión del feminismo. Yo soy de la postura de que si tú como feminista no aceptas a una mujer trans, no eres feminista. O sea, a lo mejor suena muy radical, pero porque no me parece, pues, de otra forma. Pero Sí, estoy sí he totalmente visto, de acuerdo. ajá, o sea, he visto compañeras que no, o sea, espérense, ustedes tienen una lucha aparte, ¿no? Y dices, no, es un conjunto. Exacto, ¿no? Estamos en la misma lucha, ¿no? Porque como mujeres, pues estamos ante la posición del patriarcado, de la misoginia, eh, y a eso agregarle a las mujeres trans, pues la transfobia, eh, y todos los prejuicios que llevamos encima, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos problemáticas en común, las cuales solamente se pueden solucionar o van a tener una solución más rápida siendo aliadas y luchando en conjunto por ganar esos derechos. Ok, entonces, va a sonar muy fea la pregunta, me disculpo, no es la intención, pero para quien no lo tenga claro, el cerebro de un hombre y de una mujer funcionan exactamente igual, no hay diferencias. Siendo así, no pasa nada perteneciendo a la identidad a la que pertenezcan, ¿no? O sea, porque ya ves que salió este libro tonto, el de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus y luego nos clasifican cerebralmente de una forma y de otra. Entonces, así como para que quede claro, no. Exacto, no, no hay diferencias en lo absoluto. Y eso ya está muy estudiado y estudios muy recientes lo han ratificado. O sea, no hay tal cosa como un cerebro masculino o un cerebro femenino. Sí, es que eso sí que me gustaría que todo el mundo lo tuviera súper claro. Sí, Y, por ejemplo, a todos nos pasa lo mismo cuando nos llegan, que nos enamoramos, ¿no? Que hay ciertos neurotransmisores, o sea, todos nos quedamos tontos igual. exacto, sí. Y es la misma sensación de quienes están de mujeres enamoradas por hombres o mujeres enamoradas por mujeres. Ea. Pues son los mismos neurotransmisores que están funcionando. Y bueno, ahora entrándonos un poquito más a mi terreno, que es la actuación. Te comentaba también ahí, me parece un tema de debate bastante intenso, que es la cuestión de los personajes de la comunidad, o sea, no específicamente los trans, cualquiera de la comunidad, interpretados por actores cis. Se ha generado ahí un debate porque decimos, no, ¿por qué no le hablan a un actor que sí? ¿O por qué no le...? No, pero es que el actor tiene la capacidad.
¿Tú qué piensas de eso? La mayor problemática de esa práctica, o sea, si bien estoy de acuerdo que un actor debe de tener la capacidad de adaptarse a cualquier papel, incluyendo la posibilidad de interpretar un papel en otro, de otro género distinto al propio, eh, la realidad es de que ya existen suficientes prejuicios sobre la comunidad transgénero que se hacen todavía más profundos o se reivindican o se mantienen con ese tipo de prácticas, porque pareciera, cuando un hombre interpreta a una mujer, pudiera estar dando a entender que eso es lo que todas las mujeres trans hacen, disfrazándose o interpretando un papel. Y no es cierto. O sea, nosotros somos lo que queremos ser. No estamos ni haciéndonos de un papel, ni interpretando, ni tratando, ni mucho menos engañando a un público a través de una interpretación. Entonces, esa es la razón principal del debate, de tratar de reivindicar la naturaleza de las personas trans y tratar de evitar el mantenimiento de esos prejuicios. Por eso es de que el debate es tan reciente, porque hasta ahora es que se está luchando precisamente por fortalecer las identidades trans. Y una manera de hacerlo es pues recuperando esos espacios que históricamente no han estado abiertos a la comunidad. Y entonces de ahí el clamor de que los papeles de personas trans sean interpretados por personas trans. Sí, te digo, yo me pongo, aunque soy perfectamente empática con la situación, digo, pero como para poner en la mesa el debate, yo como actriz me pongo en la situación. Lo vimos hace poquito. Voy a cambiar el ejemplo porque fue cuando yo empecé como a entrar en... ¿no? Que te digo, para mí en un principio, la primera vez que yo lo leí, que fue una situación creo con Scarlett Johansson, que rechazó el papel al final, yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo como actriz, digo, pero si tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Y tiene la capacidad, ¿no? Actoral. Y bueno, pues ya, así quedó. Luego escucho este otro argumento y digo, ah, caray, pues es que sí. Yo lo comparaba en algún momento con esta cuestión de la paridad de género en gobierno, ¿no? Que es donde estamos forzando la inclusión, si lo queremos llamar de alguna forma, no por la deuda histórica, sino por una cuestión de que es importante, de que si no lo forzamos así, no va a suceder. O sea, a lo mejor lo ideal sería que no sucediera así, que sucediera de forma orgánica y natural como seres civilizados que somos. Pero como vemos que no funciona, entonces tenemos que forzarlo. Y entonces hacemos la ley de paridad de género. Y digo, claro, entonces esto es comparable con esto. Sí, totalmente de acuerdo. Como es una acción afirmativa, el tratar de apoyar al desarrollo de una comunidad que históricamente ha estado vulnerada. Te digo, entonces, ahí sí. Y luego vuelvo a entrar a este otro lado porque veo otro debate que se arma de una actriz que no es mamá y su personaje es el de una mamá desesperada buscando a su hija. Pero la actriz no es mamá. Entonces pues ya están así de, pero ¿por qué ponen a una mujer que no es mamá, que no esto, que no? Entonces digo, pero es que eso no nos limita nuestras capacidades como actores o actrices. Y entonces me regreso otra vez a este ejemplo. Y digo, bueno, pues si nadie necesita tener superpoderes para poder interpretar a un superhéroe,
por qué nos queremos. Y entonces yo, en lo personal, normalmente ando navegando entre todos los argumentos. Procuro ser muy empática, pero lo reconozco que a veces sí me cuesta. No, mira, el ejemplo que pones de la mujer que es mamá, o más bien del papel de la mujer que es mamá interpretado por una actriz que no es mamá, simplemente no es aplicable porque no existe una comunidad que esté siendo vulnerada con esa decisión. O sea, no creo que la asociación de madres de familia protesten por ese hecho o que se vulnere algún derecho o que se genere algún prejuicio por esta decisión. Cosa que sí sucede con otros grupos, como las personas transgénero, o como sucedió durante muchos años con las comunidades afrodescendientes, en donde los papeles de personas afrodescendientes eran interpretadas por personas blancas que se pintaban de negro. Entonces eso se podía interpretar como una mofa, como una burla. Entonces sí había un hecho que estaba vulnerando a una comunidad. Entonces de ahí la acción afirmativa. Entonces yo creo que esa es la manera de interpretar este tipo de decisiones, de a quién estamos vulnerando. Me recuerda a otro ejemplo. Yo vivo de ejemplos, perdón. Pero, bueno, es que este me gustó mucho. Que es de Star Trek. Soy fanática de Star Trek. Me gusta mucho Star Trek. Y vemos que en Star Trek la comandante Uhura, ¿no?, es una de las primeras mujeres negras con poder en la televisión abierta norteamericana, ¿no? Es la cuarta al mando de la Enterprise. Y es la primera mujer, o sea, son 3 hombres y luego de inmediato es ella como mujer, pero además no solo es una mujer, sino que es una mujer afrodescendiente con poder. Y leía una anécdota de Whoopi Goldberg, que dice que ella cuando vio la serie, era una niña, y que dice que le habló a su mamá, sino de mamá, fíjate que en la tele está una mujer negra y ¿qué crees? No es criada, ¿no? O sea, y que para ella fue así. Me imagino que ese mismo efecto causa, porque ahorita también estamos en el debate de las niñeces trans, de la niñez trans. O sea que también, o sea, si todavía tenemos el debate con los adultos, pensar en lo que están pasando los niños es doloroso. Bueno, a mí me duele. Sí, porque definitivamente las identidades se desarrollan muy temprano en la infancia. Y entonces el poder permitirles a estas infancias transicionar en ese periodo simplemente les ahorra muchísimo sufrimiento. O sea, les ahorra años de sufrimiento. Entonces, el no querer reconocer esta situación realmente a mí me parece ridículo, ¿no? Pareciera que hay gentes que creen que nosotros nos empezamos a identificar como hombres, mujeres o lo que queramos a partir de la adolescencia, ¿no? Una vez que son mayores de edad, y no es cierto, no es cierto. Y otra cosa, que es el hecho de que las infancias saben perfectamente sobre su identidad. O sea, eso ya también está muy estudiado. O sea, el desarrollo de la identidad se da en los primeros años de vida. Tomando esto, me gustaría que comentaras también, y que lo comentaras fuerte y claro, esta cosa de los 20,000 argumentos que escuchas, ¿no? Que es, quieren volver a nuestros hijos. Y dices, no, o sea, es que les están inculcando algo, los quieren volver a todos gays, los quieren volver a todos esto, los quieren volver a esto otro.
Entonces, tú nos dices, ya lo tenemos claro desde muy niños. Me gustaría que dijeras, no sé, si no es una cosa tampoco que si bien el contexto y todo esto influye, finalmente también son cosas, digo yo, que a lo mejor en nuestro cerebro ya se están gestando, nuestro organismo, etcétera. No es pues que yo llegue, te implante una idea y ya. ¿Cómo ocurre esto? Efectivamente, mira, yo creo que estas ideas absurdas que están tratando de crear de la mal llamada ideología de género es simplemente un intento para pues un intento de represalia, ¿no? Porque realmente no se le puede llamar ideología de género, porque ideología es algo que uno cree como un acto de fe. Y el género está súper, ultra estudiado. O sea, hay estudios de género que validan desde hace muchísimos años todas estas cuestiones de diversidad de género y de diversidad de orientación erótico-afectiva. Entonces, definitivamente no es una ideología, no es algo que le estemos enseñando a nadie, no es algo que nos implanten, es simplemente parte de nuestra naturaleza. Que había estado oculta durante muchos años, sí, pero otra vez se había mantenido oculta en el closet por represión social. Pero siempre ha existido, siempre. Durante toda la historia ha existido el homosexualismo, el lesbianismo, las personas trans, pero simplemente no eran visibles. Al paso de los años hemos ido ganando derechos. Por eso es de que ahora estamos empezando a ser más visibles. Pero eso no quiere decir que seamos el resultado de un reclutamiento o de que estemos inventando o adoctrinando personas a ser personas transgénero o personas homosexuales. Y lo contrario también ya está probado que no funciona. El educar a alguien para que deje de ser homosexual es imposible y ya está prohibido en nuestra ley. Entonces, simplemente no es una ideología. Y yo creo que eso, lo contrario, sí es ir en contra de la naturaleza, ¿no? Absolutamente. Y bueno, yo me gustaría como concluir, pero no, esta cosa de que, bueno, finalmente el hecho de que alguien esté ganando derechos no significa que yo voy a perder los míos. O sea. Exacto, exacto. Lo único que están perdiendo es el dominio de una sociedad heteronormada. Pero inclusive eso es una situación que va a favorecer a nuestro desarrollo social, porque de nuevo la diversidad siempre nos ayuda a crecer mejor como personas, como individuos y como sociedad. Ok, y bueno, entonces yo me quedo con esa conclusión, pero sí, ahora sí me gustaría que tú dieras tu conclusión tanto de tus investigaciones como de la cuestión del activismo. Sí, mira, yo creo que me gusta mucho ligar el trabajo que realizo de investigación en el área del cerebro, porque mucho de lo que hago tiene potenciales aplicaciones en tecnología, principalmente en un área que se llama interfaz humano-máquina, es decir, de cómo podemos nosotros crear dispositivos que podamos controlar simplemente con nuestros pensamientos. Entonces, eso nos va a permitir, pues, cuando logremos concretarlo, pues desarrollar muchas aplicaciones, por ejemplo, que podamos mover un brazo robótico con la mente o que podamos controlar dispositivos con la mente, pero a la vez nos va a llevar a la posibilidad de que podamos mejorar nuestro cuerpo, ¿no? A lo mejor
podernos agregar un tercer brazo para pues hacer más cosas, ser ahora sí como humanos pues mejorados Sí. a través de las máquinas. Entonces, ese proceso yo creo que es un proceso innato de nuestra civilización de romper una barrera, que estamos rompiendo la barrera del cuerpo. Y lo estamos logrando a través de ciencia y de tecnología. Entonces, de igual manera, en la sociedad tenemos que ir rompiendo esas barreras a través de la educación. Entonces, como mujeres, socialmente hemos venido rompiendo muchas barreras. No hace muchos años la mujer no tenía el derecho al voto, se rompió esa barrera y ya las mujeres también pueden votar. Entonces, poco a poco las mujeres van accediendo a mejores opciones de trabajo equitativo, entonces se va rompiendo eso. Entonces, yo creo que igual como sociedad tenemos que ir rompiendo esa barrera del sexo, tenemos que ir rompiendo la barrera del cuerpo, dejar de lado las limitaciones que nosotros mismos nos imponemos por cuestiones de prejuicios y que al final de cuentas reconozcamos que el romper esas barreras nos va a hacer mejores individuos y nos va a hacer construir una mejor sociedad. Sí. Yo sí aspiro, en otra plática que tenía con otro amigo, yo sí aspiro en algún momento ser un ser humano mejorado. O sea, sí es como una de las cosas que yo he estado viendo y digo, sí, está bien chido. Pues sí, sería fascinante. Ojalá me toque. Ojalá. Y tus redes, vemos que eres muy activa en redes. Si te quieren seguir, si te quieren contactar, ¿dónde? Bueno, yo estoy en todas las redes, en cada una pongo cosas distintas. Bueno, en mi página, que es la mejor fuente de toda mi actividad profesional, es gutierrezruiz.com. Después estoy en Facebook como dania.gutierrez, estoy en Twitter como dgtz y estoy en Instagram como dangtz. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que aprendimos muchísimo de todo, que es como lo que nos gusta ver aquí en Ciencia Ficción, hablar de todo. Y yo la verdad estoy muy, muy agradecida y muy honrada de que hayas aceptado esta invitación. No, al contrario, el gusto es mío. Siempre es un placer poder compartir un poco de lo que hago y sobre todo tener la oportunidad de hablar en un espacio sobre cuestiones de inclusión, de diversidad. Siempre es una gran oportunidad para hacer eso, para educar y seguir construyendo una mejor sociedad. Entonces también gracias a ustedes por abrirme el espacio. Ok. Bueno, pues esto fue Ciencia Ficción con Dania Gutierrez. Nos vemos en la siguiente emisión. 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession